Estaba viendo las imágenes del debate, bueno, creo que lo han visto el debate. Me interesa porque justo coincidió con un partido que yo no quiero ni recordar, así que me focalizo sobre las imágenes del debate entre Clinton y Trump. ¿Tienen alguna visión del tema? Yo no lo vi. A partir de ahí descarto esta visión de la nación de ganó Hillary Clinton. Claro, ¿Sabes cómo dan los sondeos? 43 a 44. Es decir, no creas que cada uno afirmó lo suyo. Digamos, Trump fue muy Trump. Gracias. Y Hillary reafirmó el proyecto continuidad, establishment. ¿Esperan alguna incidencia para América Latina y para Argentina? ¿Se les ocurre que una presidencia de tal o de cual puede llegar a modificar la situación nacional? Yo la verdad que no pienso de que Trump se moderará si llega a ser presidente, no va a aplicar en forma como lo expone, brutal. En forma brutal. Y Hillary representará, como representa todo presidente, a los intereses del imperio. Recuerdo, por ejemplo, que esto es muy interesante vinculado con la paz en Colombia, que es uno de los hechos. Un eje, claro. La paz en Colombia debe ser el hecho más importante de lo que va del siglo XXI. Una de las pocas noticias buenas de lo que está sucediendo en América Latina. Como heredada del proceso anterior, ¿viste? Exacto, Como, exacto. Sí, no, es que es así. Es con así. La Habana como entorno. Claro, pero observen de que pero guarda con los desafíos. Porque los grandes acuerdos de paz son realizados por gobiernos de derecha. Toma, por ejemplo, el caso de, Nixon efectuó el acuerdo con China y a través de Kissinger... Sí, ahí se adentra China en la ONU y tiene lugar. Claro. Fíjate también que, en Colombia el gobierno Santos es un gobierno de derecha. En el caso de la paz en Medio Oriente entre Egipto e Israel, que estabilizó a la región, se produce con un tipo muy de derecha como Begin y un tipo, Sadat, Anwar Sadat, cuya paz le costó la muerte. ¿No? 2 años después lo mataron. En un episodio realmente muy, muy singular. Muy singular, y fíjate que... Desde adentro del ejército surge... Y cuando hubo otro periodo de paz, ahora realizado por un tipo que había sido un duro y que después acordó como Rabin con relación a Arafat, también a Rabin le cuesta al poco tiempo la muerte. Y dice que Arafat también. Y el acuerdo de Estados Unidos con Vietnam se produce durante el gobierno de Nixon también. La invasión es realizada por un gobierno demócrata. Primero Kennedy invade Cuba y luego ya hay los instructores en Vietnam realizados por Kennedy, y luego la guerra se desata con Johnson, que también era demócrata. Irán contra también. Irán contra. Claro, lo puedes sumar. Con el tema, es cierto eso. Con el tema Clinton... Igual Johnson no es lo mismo. No es lo mismo. Kennedy. Pero incluso en la Argentina es muy interesante destacar que el acuerdo, la idea de desafiarlo a Perón lo hace alguien que no podía ser acusado de genuflexo ante Perón. Lanuse, que decía, a mí no me corran por derecha, yo soy más gorila que todos ustedes. Hay que ver si le da el cuero para volver, decía claro, Lanuse en aquellos días. Sobre el tema, vi el debate también. Uno intenta trazar algún análisis. A mí lo que me sorprende llamativamente es el rol de los medios en el marco de las palabras de Hillary y las palabras de Donald Trump. ¿Por qué digo esto? Porque si recorremos el espinel de los medios de comunicación masivos, llámese La Nación, llámese Infobae, llámese Clarín, hay una necesidad de realzar la figura de Hillary Clinton. Sí. Es muy visible. Es la necesaria derrota de Donald Trump. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿por qué razón el establishment necesita la derrota de Donald Trump? Al principio parece haber un problema de origen ahí, que tiene que ver con la falta de participación pública en los comicios norteamericanos, también en las internas o primarias, y es que en vez de Trump tal vez debería, si hubiera rascado un poco, viste las movilizaciones, debería haber estado Sanders. Trump da la sensación que hace de espantajo, es el espantajo del cual todos quieren huir, algo así como un candidato que se presenta para perder, que llega ahí pero se presenta para perder. Sanders como motor de parte del reflejo de las protestas raciales,
los derechos de los latinos y la tradición gremial demócrata, me parece que tenía más posibilidades en una nacional que las que tiene Donald Trump, que genera tantas rispideces que termina alejando sectores enteros de... Pero vendría a ser algo así como Carter. Y es lo más parecido. Es un Carter republicano. Es lo más parecido. Carter republicano. Es lo más parecido y creo que vale la pena reivindicar a Carter a la luz de los acontecimientos posteriores. ¿Por qué decís Carter republicano? No, digo, en relación con... O sea, en lo que hay interna de Sanders. No, pero igual él viene del Partido Demócrata. Sí, cierto. Sí, sí. No, bueno, Pero lo llamativo coincidimos en que no va a haber modificaciones para Argentina y que en todo caso depende de nosotros que exista un trato distinto, ¿no? Sí, hay que sostener que, fíjate que Macri apoya A Hillary. a Hillary, ¿no? Habiendo tenido tratos comerciales con Trump. Sí, no, pero fíjate que justamente en las últimas 48 horas, un eje que se quiere instalar es cómo en algún momento Mauricio Macri le torció la muñeca en cuestiones comerciales a Donald Trump. Digo, todo esto para darle marco también a lo que se busca realzar del presidente de la República en días en los cuales la situación socioeconómica del país obviamente no es la mejor, sino que también las encuestas comienzan a reflejar algunos números que no eran los esperados a 9 meses de gestión. Entonces, fíjense cómo se genera esta situación en relación con la elección de los Estados Unidos. No, además, frente a el tema personal Macri-Trump. Pero Carlos, vos sabés que yo pienso al revés A de ver. lo que estás diciendo vos. A ver. A mí me parece notable todavía la base de sustentación que tiene Macri en función de todo lo que hizo en 9 meses. Pero es que se vive bien en la Argentina. Hay inercia, Hugo. Quedó apoyo. Hay inercia. Son 10 años de crecimiento ininterrumpido. Sí, pero si te hago un ejemplo de laboratorio, te digo, un presidente asume y te paso solamente como análisis abstracto. Este gobierno va a hacer esto. Sí. Decime qué base de sustentación tiene a los 9 meses, bueno, me le das Pero- 45%. Te hago una pregunta, Hugo. Hay que tener un pensamiento político para concluir ¿Qué eso. gobierno en la República Argentina ha tenido históricamente el blindaje que tiene este? No, pero el blindaje viene también del crecimiento, no solo de la comunicación. No, pero escuchame. Es decir, aquí vos ves los negocios siguen llenos. Acá hay una inercia Hay fuerte. inercia, está claro. Era el plan Previs, por eso la discusión que existía es sobre podríamos decir, el diagnóstico acerca del ciclo anterior. Es parecido lo que está haciendo La Nación y Clarín al plan Previs, que esto es un desastre, ¿no? Y Gaureche le dice, no es un desastre. Ustedes quieren que sea un desastre para mostrar un desastre para hacer ajustes. Es eso. Ahora, entrando en los problemas propios, ¿no? Vamos yendo. Lo que hablaba con Claudio antes de salir al aire, a pesar de todo, coincido con lo que están señalando en un punto y en otro, aunque haya discrepancia, del Frente para la Victoria, PJ, no aparece un candidato, no aparece un aglutinador o una organización, un vertebrador. Da la sensación que, ¿no? Es decir, todos sabemos que una mala gestión de gobierno no hace per se que aparezca una oposición que gane. Es simplemente una mala gestión, pero que no tiene Y contraste. una oposición fragmentada garantiza el triunfo de Macri. ¿Y quién puede ser un candidato de este espacio? ¿Cómo ves ese desarrollo, Hugo? La No verdad parece. que está incierto absolutamente esta situación. Cristina dio una sorpresa cuando dijo que Massa era de los nuestros, ¿no? Sí. Una amplitud de la que ella careció en el ejercicio de gobierno. Si hubiera tenido esta actitud desde el gobierno, seguramente el Frente para la Victoria no perdía las elecciones, porque Contenía, claro. contenía, claro. Yo esta visualización me parece sí que es fácil pronosticar algo. O se logra una oposición que no vaya dividida, o el macrismo tiene altas posibilidades de ganar las elecciones del 2017. Convengamos que una victoria del macrismo en la legislativa del año próximo sería una ratificación clara del la rumbo política, económico y claro. social y de las políticas. Eso hay que también evaluarlo. O sea que hay quien dice que no. Hay quien dice... No, sí, conozco. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay quien, yo lo he dicho, hay gente que está a 2 metros de Cristina, digamos. Y me dicen, no, en mitad de mandato se puede perder y esto se revierte en las nacionales. No hay problema en perderlas de mitad de mandato. No es fácil de absorber. Sí, pero no es el mismo el mapa político de la Argentina del 2009, 2011,
2013 que la actualidad. A ver, miremos las antecedentes anteriores. La derrota de Alfonsín en el 87, Preludio, 2 años después, preludio. y la derrota de Macri, de la Rúa en el 2000 Sí. adelantó que en apenas unos meses su desplazamiento. Sí, hay que tratar de ganar. Sí, a su vez hay que recordar de que el Frente para la Victoria no perdió ninguna de las elecciones, sí tuvo derrotas políticas, porque pierde en la provincia de Buenos Aires con Kirchner y después pierde, es decir, con de Narváez, que Claro. derrota a Kirchner, y después pierde con Massa 2009 y 2013. en 2009 y 2013. Mm. En el 2009 se revirtió porque en el 2011 la situación económica era extraordinaria. Por eso te digo, ahora, hay un punto ahí, Gabriel, que me parece interesante. Yo no sé quién te lo dijo. A mí también se me acercó algunos compañeros. y me Un planteaban potencial lo mismo. candidato a gobernador, además. Yo no creo que se pueda vencer a Mauricio Macri el año que viene, el 2019, donde cuadre, digo, Mauricio Macri o quien sea, los candidatos liberales en la República Argentina, con los puros. Con los puros ideológicamente, con los que se pueden... Tampoco sin el kirchnerismo. No, Tampoco está, sin no, el está kirchnerismo. claro, pero no creo, sobre todo por cómo está el mapa político-social de la República Argentina, que se gane con los puros. Hay que Es un trabajar tema, para... Es un tema ese, porque hay compañeros para que van en devaluar... que van en esa línea. Sí, está claro, está muy claro, es así. Hay que trabajar para devaluar el calificativo político como adjetivo negativo. Claro. Es decir, aquí hay una cerrazón comunicacional que lleva a la identificación del peronismo con lo malo, del kirchnerismo con lo corrupto, entonces te impide la construcción política libre, donde vos decís, bueno, me acerco a tal o cual sector porque tengo identificación político-programática. Sí, es necesario que no haya dentro de la oposición gente con problemas digestivos, es decir, que le tema tragar sapos. Efectivamente, habrá que tragar una cantidad enorme de sapos. Claro, pero ¿cuál sería el sapo? Porque para un sector el sapo sería tener que votar al kirchnerismo, que es corrupto. Para otro sector tenés que votar a Massa, que es traidor. Es decir, es muy difícil. ¿Cuál es el Bueno, sapo? haces en realidad? estás hablando de un Yo frente único, ¿no? Quiero decir, en un frente único de esos, yo no sentiría estar tragando ningún sapo. Tomando en cuenta que nunca los dirigentes son lo que uno quiere, es decir, son los que salen. Pero dentro de esta pobreza que hay en algunos sectores de la dirigencia política argentina, Sí. ¿dónde está el sapo? Yo te diría de que eso es, por lo menos me parece que la experiencia ha demostrado que simplemente una unión para derrotar a Macri es estratégico en las elecciones legislativas del año que viene. Ahora, ese mismo frente, así armado, es muy difícil que esté en condiciones de gobernar, simplemente por un aglutinamiento para derrotar a Macri. Acá es necesario hacer algo mucho más sólido, con un proyecto político, con un plan, en fin, recogiendo todos los errores que se cometieron y también los éxitos que se cometieron. Pero de los éxitos, eso se defienden solo, el tema son los fracasos, ¿no? Claro. Tal vez el panorama continental pueda llegar a revertirse en los próximos años y eso ayude, ¿no? Yo consultaba con la gente de Brasil, me decían, gana Lula, dale la vuelta que le des, hay elecciones y vuelve a ganar. Como sea, claro. Maduro está resistiendo, Evo Morales sigue, ¿No te parece que Rafael Correa sigue. Tengo la sensación que una modificación... No sé. No, creo que serán en un año y medio, 2. En un año, sí, pero no. No, está bien, pero estás muy cerca. Hoy daría la impresión de que en una elección no está ganando Maduro, ¿no? Bueno, el candidato que sea, no sé si será Maduro. Me dijeron que recuperó la calle, recuperó la iniciativa. Eso es lo que el panorama que uno recibe Pero desde allá. eso repercute en nuestro país, Sí. donde hay, reitero, un hermetismo comunicacional que es realmente llamativo. No es lo mismo que Brasil es esté en un único. lado que esté en el otro. No, está bien, pero es único el hermetismo que estamos teniendo comunicacional, salvo algunas rendijas que abrimos permanentemente, es realmente Bueno, llamativo. buena la pregunta. Digo, ¿llega eso? Porque hasta el año pasado había debate, había un debate muy fuerte. Hoy hay un sector de la ciudadanía argentina que no quiere saber absolutamente nada con la política y ahí me encabalgo lo que vos decías recién, Gabriel. Sí. ¿No? De Hay cómo- que tener un pensamiento para Claro. entenderlo. Está muy bien que Lula y el Partido de los Trabajadores, con la interna que tengan que tener, vuelvan a ser gobierno del Brasil, pero eso repercute en la sociedad argentina de una forma que lo podía hacer años atrás, con el nivel de exposición que tenía la política continental. Es un tema. Sí, y hay que ver cómo
recuperás buenas partes de esos, que por ahí leí una nota que me parece interesante, la denominación huérfanos de partido, ¿no? Son huérfanos de partido, este puede votar para un lado, puede votar para otro, que te decide la elección, es 25 o 30% del electorado, que vota por cuestiones circunstanciales en ese momento, o para decirle no a alguien, ¿no? Bueno, Cristina lo hemos vivido, claro. Claramente, ¿no? Pero en realidad los sectores más duros del Frente para la Victoria nunca le importó ese 30% fluctuante, no, le importó poco. ¿Te parece? Me parece que quisieron cautivar a la clase media y la perdieron, porque en realidad lo que había que afirmar era el potencial propio, la identidad histórica nacional popular abajo. Trataron de deducir a los núcleos duros de la clase media, esa es irreductible. Eso te van a votar siempre en contra. ¿Y a quién habría que haber? Bueno, hay una cantidad de gente que de pronto es la gente o un sector de eso que se puso al hombro cuando empezó a temer la campaña electoral, cuando empezó a temer que ganara Macri, efectivamente. No, vos sabés que ese 49% de Scioli se hizo a pesar de la presidencia de la militancia y no por la militancia, ¿no? Es decir, recuerden que hubo una manifestación o una convocatoria de manifestación, yo no me acuerdo si era Plaza de Mayo o 9 de julio, que la Cámpora la tiró para atrás, digamos, ¿no? En plena campaña electoral. No, sería interesante un armado del Frente para la Victoria con Felipe Solá, con distintos sectores que pudieran integrar, con Labaña. Y un dato. ¿Por qué no? Miden muy bien los intendentes peronistas del conurbano. Sí. Miden muy bueno, bien. Magario es una mujer interesante, a futuro. Me parece que puede llegar a tener un lugar. Porque cuando uno piensa justamente a qué sujeto vamos a apelar para el año que viene, para las presidenciales del 2019, y uno piensa ante la ruptura del mercado interno, ante la enorme cantidad de laburantes cesanteados que ya estamos viviendo, porque se cuenta de a miles, seguramente no sea tal vez la clase media el sujeto al cual tendríamos que apuntar, sino tendría que ser justamente de esa base popular histórica, al cual primero se le han blindado los proyectos nacionales y segundo se le ha realzado. Es curioso, pero bueno, es un problema que en Brasil pasó lo mismo, pero en realidad son sectores de proletarios que pasan a ser clase media baja. En esos sectores... y a 10 minutos de volver a la clase baja. Sí, a 10 minutos de volver, o menos de 10 minutos, pero que al mismo tiempo ven con mucha irritación que los que se quedaron en el lugar donde ellos estaban, el tema de los planes les irrita soberanamente. Es decir, esta gente que el cobra Estado sin trabajar, le da, claro, gana sin trabajar y yo me rompo el lomo. Esto es una cosa muy especial. Pero las fábricas se están cerrando. Sí. Las fábricas se están cerrando. Hay que ver los indicadores de esta semana alrededor de la baja del empleo y despidos y suspensiones en industria y el tema salarial en el Estado. Son una suerte de elementos amalgamados que deterioran fuerte el mercado interno. Una fábrica de hilado muy importante, Pratex, ha cerrado una de sus fábricas. Todo por la importación y la baja de consumo, ¿no? Sí, eso todavía no se nota en el andar en las grandes ciudades. En el centro de las grandes ciudades la sensación es que no ha pasado nada. Otras situaciones en el conurbano, ¿no? Alguien insospechado de la mínima simpatía hacia Cristina Fernández, como es Eduardo Feynman, acaba de decir que si bien, según las fuentes que él maneja, Cristina no gana en la provincia de Buenos Aires, en el tercer cordón Cristina triunfa largamente y el macrismo está tercero. Sí, yo creo que hay sectores populares que saben lo que representó esta década que acaba de concluir, que lo interpretan bien. Estuvo muy bien Cristina en el discurso en La Plata. Y la apertura hacia sindicatos y hacia Frente Renovador, de algún modo, me parece que le va a dar un rédito. Sí, debería posterior. superar el ámbito meramente de la CTA, ¿no? Es decir, que a los otros, lo que hoy significa la Secretaría Unificada, le pega, generalmente algún palito va siempre. Sí, ¿no? sí, hay errores ahí importantes, pero hay un acercamiento con la corriente federal de trabajadores, el sector kirchnerista. No se hace público para no confundir niveles, porque también es cierto, hay un nivel social y un nivel político que son diferenciados, pero indudablemente ahí también hay
apuesta. Creo que Cristina aprendió bastantes cosas en los últimos meses. La derrota le abrió los ojos sobre la importancia de las organizaciones intermedias y saber que no todo se resuelve con el concepto de empoderamiento, ¿no? Que necesitamos representantes. Sí, eso me acuerdo de alguna ironía que usaba Abelardo Ramos con relación a, ¿viste?, a esos militares. Había un tal Rosa en su momento que se volvían nacionalistas cuando eran dados de baja, ¿viste? Pero eso ya perdía efecto, ¿no? Ahora, sería importante, justamente en esta cuestión, ¿no?, que decías de tantos años de empoderamiento y también de tener cierta distancia con el movimiento obrero organizado, que sea también en los sectores de la ciudadanía, organizados en la militancia o no, quienes comprendan también la importancia del rol del movimiento obrero. Porque quedó una distancia muy grande desde aquel famoso acto sí, de fue un Hugo desencuentro Moyano, nefasto. el Huracán, como una distancia insalvable. Y esa distancia insalvable, desde algún lugar, va a tener que acercarse. Ese trabajo de Ilván es el que estamos haciendo comunicacionalmente. Hay que observar que Carlos Pañi decía, con relación a la Secretaría Unificada, que el triunvirato trata de hegemonizar el peronismo sobre la base del sindicalismo, y que eso es un retroceso de más de 30 años en Argentina. Claro, es un retroceso para él. Ha citado a Feynman, a Pañi. Son mis lecturas de cabecera. Son mis lecturas de cabecera. Y bueno. Pero bueno, después contrapusiste con Abelardo Ramos. Es cierto. No estuvo mal. Ahora, estuvo mal. Igual es débil el contraste todavía. Faltan más. Hay que tener en cuenta que en esta mesa ni uno menos. Uno menos, como es que dice Feynman. Que Dios me perdone. Uno menos. Uno menos. ¿No? Hijo de puta. Hugo, Carlos. Placer.